Tuvimos la oportunidad de dialogar en exclusiva con la autora del libro, Luz Lacy, y con Ricardo Forster, el filósofo de Carta Abierta. Las declaraciones las vas a ver en esta nota de Prensa Política. ¿Por qué te decidiste hacer esta compilación sobre Néstor Kirchner? El disparador fue la multitud que se empezó a congregar espontáneamente en la plaza una vez que la noche en que se había conocido la noticia del fallecimiento de Kirchner, como un modo de poder explicar ante ese desconcierto y esa orfandad que se sentía cuál era el legado que nos había dejado y por qué esa multitud se congregaba para despedir a un líder y para darle fuerza a quien continuaba con ese modelo. Entonces básicamente esa fue la idea, poder ofrecer en las palabras de Néstor los fundamentos que él había llevado adelante en el proceso que inició desde el 2003. ¿Hay algún discurso en especial que te haya quedado marcado en la memoria? Me quedó marcado, como dije, el del 2003, cuando él asume ante la Asamblea Legislativa, en donde ahí determina todos los principios rectores de lo que fue su gobierno y el de Cristina. Me parece que es como fundamental volver a releer ese para poder entender cuáles fueron las políticas desde los derechos humanos hasta la patria grande, hasta la ley de medios que él motorizó desde algún lugar, sea como presidente, sea acompañando la gestión del gobierno de Cristina, sea como secretario general del UNASUR. Si bien él no tenía una gran capacidad de orador, ¿cuáles eran sus cualidades para cautivar a las masas en un acto político? Básicamente su honestidad, mostrarse así como desgarbado y torpe y sincero y dejando en evidencia que tenía tanta capacidad de decisión y de articulación política como de desnudarse ante la gente a la que le hablaba para que pudieran confiar e identificar en esa persona a alguien en quien podían creer. Si algún día te decidís a recompilar discursos de Cristina, supongo que serán varios tomos, ¿no? Por la diferencia entre ellos. Muchísimos tomos más seguramente, pero el último discurso de inicio de la Asamblea Legislativa me parece que fue de los mejores. ¿Cómo recuerda usted a Néstor Kirchner? A ver, lo recuerdo en lo personal como alguien que me llegó muy profundo, que me interpeló, que me conmovió políticamente y humanamente, y en términos de realidad argentina, un hombre clave, un hombre decisivo para un giro de la historia, como un hombre absolutamente consustanciado, no con la condición de la animalidad política, sino consustanciado con la relación entre política, democracia, acción, pasión y transformación, capaz de mantener viejos ideales, pero colocándolos en los desafíos de una época que es diferente, por ejemplo, a lo de los 70, un hombre que supo recuperar la lengua política cuando la lengua política estaba vaciada, demudada y envilecida, que interpeló sobre todo a un sujeto que parecía que nadie lo podía interpelar, que son los jóvenes, que generó una reparación de la vida social, de lo más profundo de la vida social argentina, que habilitó debates inimaginables en otros contextos. Esta es una sociedad que hoy está discutiendo todo, como no se discute en otras partes, medios de comunicación, rol del Estado, política internacional, medio ambiente. Parece que Kirchner vino a decir que democracia es también conflicto, litigio en torno a cómo se distribuye la riqueza que se produce en un país. ¿Cómo se llena el vacío que dejó en la política? Bueno, como personaje y como hombre es insustituible, nadie va a reemplazar a Néstor Kirchner, pero sí creo que primero dejó una herencia política en su compañera de toda la vida, en Cristina, que hoy expresa su proyecto, sus convicciones, con un enorme coraje y una enorme estatura estadista. Y después regenerando vida militante, participación, abriendo el caudal de los jóvenes, generando de nuevo que lo mejor de las tradiciones democráticas, populares, nacionales, latinoamericanas, emancipatorias en la Argentina se reencontrasen con la sociedad de una manera como parecía que ya no se podían encontrar. Y creo que ahí está el gran legado de Kirchner, permitirnos sentir que de vuelta recuperamos el pasado como justicia y memoria y abrimos la posibilidad de soñar con un futuro mucho mejor para los que menos tienen en el país. ¿Y qué le responde al arco opositor que se apresuró a decir con su muerte que se acababa el proyecto kirchnerista? Creo que el último acto del 11 de marzo en Huracán muestra que
el kirchnerismo es una fuerza político-ideológica que abreva en las grandes tradiciones nacionales, populares, obviamente en el peronismo, pero que también ha sabido acoger a otras experiencias, a otras travesías políticas, y hoy está más vivo que nunca, generando una enorme movilización práctica y discursiva de los cuerpos y de las ideas, y eso creo que es un mérito de lo que se inauguró en mayo del 2003, se profundizó a partir del conflicto de la 125, se multiplicó con el debate por la Ley de Servicios Audiovisuales, se profundizó en términos sociales con la asignación universal, se logró mezclar lo social con los derechos civiles, con el matrimonio civil igualitario, y de alguna manera reinstaló el debate político en la Argentina contemporánea. Y me parece que la que debiera preguntarse dónde está, porque no se sabe ni lo que piensa, ni hacia dónde quiere ir, es la oposición, que está desconcertada, que solo se agarra de las migajas muchas veces envenenadas que le tira la corporación mediática, ¿no? ¿Hay algún discurso o anécdota con el que recuerden especial a Néstor? Sí, una anécdota muy personal, muy íntima y para mí muy querida. El 25 de mayo a la noche, estando por suerte allí en la cena con la que se cerró el Bicentenario, nos estrechamos en un abrazo, él era muy cariñoso corporalmente y me dijo, me susurró al oído: Ricardo, estamos revirtiendo la situación, vamos a entrar a la historia por la puerta grande.